Bienvenidos y bienvenidas. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es viernes, el último del mes de febrero. Se fue el segundo mes de 2021 como un suspiro. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado. Cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. Queremos enviar un abrazo solidario, fraterno, a la compañera Ruth Marcenaro, cuyo hijo Miguel Campos Marcenaro falleció ayer, después de un mes de estar internado en el hospital, y lamentablemente se rindió a la muerte. Él fue catedrático universitario en especialidades de maestría o de licenciatura, y en los últimos años también un saludo, un abrazo a Rina Campos, su hermana. Miguel ya tenía aproximadamente unos 60 y algo de años, ¿verdad? Y fue lamentable. Hoy es el aniversario de Camilo Ortega, de Arnoldo Cuán y de Moisés Rivera. Camilo, capturado vivo por la Guardia Somocista en Los Ahogales, trasladado a las cárceles de la seguridad somocista y tan bestialmente torturado que en menos de 24 horas se les murió en la sala de tortura, en la mesa de tortura. ¿Cómo serían de salvajes las torturas? Camilo, que tiene un sitio privilegiado en el frente por una característica, durante la etapa más aguda de la división, fue el dirigente que mejor comunicación mantuvo con los otros dirigentes del frente en las distintas tendencias. De hecho, él no se casaba con ninguna tendencia, pero estaba trabajando con todas, pues. Garantizaba abastecimiento, armas y demás a todas las tendencias. Por eso es que se le llama el apóstol de la unidad. Camilo Ortega Saavedra. Hoy es el aniversario, hay muchas celebraciones o conmemoraciones, ahí en Monibó. Quiero enviar un saludo a doña Luisa Ordóñez Orozco, dirigente sandinista en su territorio desde hace muchos años, militante del frente, cumplió 60 años ayer. Ayer. Sí, ayer. ¿Hoy cuánto es? 26. Ayer fue el 26, no, hoy es 27. No, hoy es 26, entonces está cumpliendo 60 años, pues. De parte de su hijo Luis Herrera, él fue el que reveló la edad, así que castíguenlo. Y también saludamos a un oyente de Sin Frontera, el compañero Mauricio Alberto Ortiz. Quiero ahora hablar de 3 casos, me parece a mí, que son reveladores de cómo uno puede aportar a la revolución sin necesidad de tener cargo. Cómo puede uno aportar a la vida del país sin necesidad de ser figura renombrada, sin andar pidiendo nada a cambio, sino aportar su granito de arena. Son 2 compañeros, o 3 compañeros, 2 de ellos fallecieron recientemente y el otro le van a rendir un homenaje que por fin Matagalpa le va a rendir tributo a uno de los suyos. Por fin. Quiero empezar con este compañero que se llama Valentín Méndez. Valentín no murió hoy ni ayer, pero quiero rescatar lo siguiente. Fíjense, nació en la Cruz de Río Grande en 1930, cuando eso era selva pura. Emigró a Managua cuando tenía 15 años
Y de cipote se metió, como trabajaba en la construcción, se metió a trabajar como sindicalista y a sufrir las cachimbeadas de la guardia, carceleadas una tras otra. Trabajaba en la Confederación General de Trabajadores Independientes, porque una se quedó con Somoza y la otra se declaró independiente de Somoza. Se partió esa confederación, se incorporó a distintas tareas durante la insurrección. Fíjate bien, él nació en 1930. O sea que cuando la revolución, él no era ningún chavalito. ¿Ya? Estás hablando que él tenía ya 49 años. Y sin embargo fue reservista. Se incorporó al batallón de reserva el 5013 y allá lo movilizaron a Murra y allá fue el hombre. Pero su labor más destacada de Valentín Méndez, la labor más destacada de Valentín Méndez, por la cual más se le recuerda, es que este hombre, una vez que regresa de su movilización en Murra, él tenía una camionetita vieja y él se dedicaba en su camioneta, ahí en el barrio Camilo Ortega, a promover las campañas de vacunación, servía su casa como sede de esas campañas, a organizar a los brigadistas con chavalos del barrio. Entonces él es, digamos, un gran promotor del derecho a la salud gratuita del pueblo de Nicaragua, y más que promotor, además uno de sus organizadores de ese sistema que fue prácticamente pulverizado por el somocismo entre el 90 y el 2007 y que ha sido reconstruido, revitalizado por la revolución en estos años, en estos últimos 14 años. Murió el 28 de mayo de 2020 y queremos rendir homenaje a Valentín Méndez. Es una vida de un hombre humilde, pero que dejó huella en su comunidad. El otro caso es de otro compañero, zapatero. Su nombre era Areo, creo que es Areo, no sé si así se dice, Areo o Areo, Chavarría, de Estelí. Murió el 14 de febrero, o sea, hace ya casi 2 semanas. Forjador del sindicalismo en Estelí, fundador de la CST en Estelí. Al triunfo de la revolución, lo nombraron inspector del trabajo ahí en Estelí. Eso se dedicó en esos años. Hasta que ya lo sacaron del Mitra, ya sabes quién, pues. Y sin embargo, durante los años de lucha del Frente Sandinista en la clandestinidad, era parte del círculo privilegiado de muchachos zapateros, la mayoría, obreros en este líder, obreros del tabaco, obreros, etcétera, que fueron capacitados, formados ideológica y políticamente por nada menos y nada más que el doctor Alejandro Dávila Bolaños, asesinado por la Guardia Somocista de la Semana Santa de 1979 junto a su esposa, a una enfermera, ahí en el hospital Alejandro Dávila Bolaños, en el hospital de Estelí. Entonces, este compañero, Areo Chavarría, era parte de un grupo donde estaban los hermanos Moncada, Efraín, Filemón y Elías, Silvestre López, Felipe Rivera, Remberto Celedón, Rodolfo Rodríguez, Fausto García, que cayó en Pancasán, Juan Machado, Adrián Gutiérrez, Filemón Rivera, nada más y nada menos. En ese grupo estaba este compañero, calladito, sandinista hasta el día de su muerte, y ayudando en lo que podía. Después que lo sacaron de inspector del Ministerio del Trabajo, se dedicó a la zapatería de nuevo, el oficio que había aprendido de muy chavalo. Participó incluso en una recuperación bancaria, en una recuperación económica,
en lo que hoy conocemos como Enacal, que en el tiempo del somocismo se conocía como La Aguadora, ahí en Estelí. Y salieron de la casa de su hermana, Amalia Chavarría, y en esa acción cayó el compañero Elías Moncada. Uno de los tres Moncada, Efraín, Filemón y Elías. Rendimos homenaje también al compañero Areo Chavarría, de los que aportan a la revolución sin andar buscando un cargo, sin estar haciendo ostentación de lo que son o de lo que fueron, aportando por convicción y a sabiendas que su aporte fortalece al país y ese granito de arena va sumando para que la gente viva mejor. Y el tercer caso es porque ayer Margin Gutiérrez me comentaba que por fin se le va a hacer justicia a Matagalpa. A Matagalpa, a un matagalpino ilustre. Olvidado, yo no sé por qué. Nunca entendí por qué. Un extraordinario pintor. Nicaragua se dice que es tierra de poetas y también es tierra de pintores, hermano. Aquí hemos dado pintores de primera categoría. Armando Morales, Rodrigo Peñalba, en fin. Guillén. Su nombre era Leoncio Sáenz, el tigre de Paxila. Así le gustaba que le dijeran. Murió en el 2008 de diabetes y de otras complicaciones. Pobre. Pero que es considerado el padre del dibujo, del dibujo en Nicaragua, del dibujo artístico. Pero sus obras, a ver, ustedes han ido de casualidad, los que viven en Managua, los que han venido a Managua, ¿conocen ustedes el supermercado de Plaza España? ¿Lo conocen? Ahí están sus murales. Esos murales que están ahí pintados son de Leoncio Sáenz. Fíjate bien, oigan las cosas que este hombre aportó. Vale la pena leerlo, comentarlo. Él nació en Paxila, que es un valle, un caserío que queda por Santa María de Ostuma, ya llegando al límite con el departamento de Jinotega. Ese es un valle conocido porque la población es de rasgos indígenas, pero blanca y algunos de ojos claros. O sea, indios cheles le decían por eso. Bueno, en aquellos tiempos no sé si sigue teniendo esas características la población. Entonces, su mamá, doña Leoncia Sáenz, a él le ponen Leoncio por su mamá. Su mamá murió cuando él estaba chavalo, murió de cáncer de mamas. Y él nunca superó la muerte de su mamá. Tenía tanto talento que la maestra le dice al Papa, a don Víctor Manuel, mire don Víctor, este chaval es súper inteligente, debería de buscarle donde pudiera estudiar y aprender más. Y además viera qué bonito que dibuja. Entonces, en aquellos tiempos de la dictadura, imagínate, Leoncio nació en 1935. En aquellos tiempos de la dictadura, estoy hablando que 1943, 44, donde la educación pública era sumamente restringida, garantizarle a un chavalo la educación era acudir a la iglesia. Entonces fue donde el obispo de Matagalpa, Octavio Calderón y Padilla, y le dijo que le ayudara a su cipote, que el cipote era bien inteligente, para que estudiara, para que aprendiera. Y el cura lo becó en el Colegio San Luis de Matagalpa. Y ahí destacó, mano. A los 14 años el chaval se ganó un concurso nacional. Entonces Rodrigo Peñalba se lo trae a la Escuela de Bellas Artes. Y ahí lo forma. O sea, formado por uno de los más grandes maestros, si no el más, de la pintura nicaragüense, de las artes plásticas nicaragüenses.
Entonces él al principio empezó con la pintura primitivista, pero luego desarrolló su propio estilo, y este es el gran aporte de Leoncio Sáenz, porque él empezó a pintar los mitos nicaragüenses de los pueblos originarios, y también hizo pintura del sincretismo entre los invasores españoles y los pueblos originarios. Eso le dio un prestigio enorme. Dice Eddie Kuhl, que estudió con él ahí en el San Luis, dice Eddie Kuhl: Leoncio Sáenz logró rescatar símbolos de la cultura prehispánica y colonial, creando bellísimos murales donde refleja el mestizaje propio de América, con la finalidad de difundir las expresiones folclóricas de los pueblos nicaragüenses. Leoncio recuperó el arte indígena prehispánico de Nicaragua, es decir, nuestra identidad autóctona. Es esculcador de nuestro pasado indígena. En resumen, es considerado como el mayor dibujante de la historia de Nicaragua. Rescató también la religiosidad popular de nuestra cultura mestiza, es decir, lo indígena, y el catolicismo colonial español. Fue el creador de una pintura que reúne leyendas del mundo prehispánico y colonial, de dibujos que relatan mitos e historias. Es un baluarte del mundo de la plástica nicaragüense por su dibujo de líneas puras, expresivas y meditadas. Introdujo en sus pinturas elementos de la cerámica indígena, nuestro jeroglífico y pinturas rupestres precolombinas. Le encantaba el arte precolombino, maya, azteca y el Matagalpa de Chaguitillo, dicho con sus propias palabras, nuestras verdaderas raíces. Retrató masacres de la dictadura, un antisomocista toda la vida, sandinista, no militante de corazón, sandinista de corazón. Fue fundador de la Asociación Sandinista Trabajadores de la Cultura, fundador de la Asociación de Artistas Plásticos. Y esa obra que está ahí en Plaza España se llama El Tiangue. Son 2 murales de 2 metros y medio de altura por 15 metros de largo. O sea que le considera su mejor trabajo, pero tiene muchos otros. Bueno, él es del grupo Praxi, grupo de los años 60, donde estaba Arosteguía, Arnoldo Guillén, Orlando Sobalbarro, los bestias de las pinturas, el Tatabanega, General Lugo, César Izquierdo, otro gran pintor, Luis Urbina. Es impresionante, su obra es impresionante. Fue director de la Escuela de Bellas Artes. Su obra, La Anunciación de la Virgen, Génesis, La Última Cena, la Biblia, Mundo Mágico, La Crucifixión, Resurrección y Conversión de San Pablo. Sus obras anduvieron en Guatemala, México, Estados Unidos, España, Puerto Rico, Panamá, Honduras, Costa Rica, Perú, Brasil, Cuba, Unión Soviética, Bulgaria. Y recibió un premio, por cierto. Y está nominado para que su obra sea declarada Tesoro Humano Vivo. ¿Por qué hablo de todo esto? De Leoncio. ¿Por qué rescatamos a Leoncio? Que era característico por su larga melena y se ponía una ¿cómo se llama? Una pluma como los caciques, pieles rojas. Entonces él se ponía una pluma y siempre andaba así, con sus moñas. De sonrisa fácil, además. Entonces, ¿por qué? Porque el Teatro Municipal de Matagalpa va a llevar su nombre. Por fin. Un homenaje adecuado a Leoncio. El Teatro Municipal Leoncio Sáenz. Saludamos por esa iniciativa y en especial a los matagalpinos que van a tener la oportunidad de rendir tributo a un extraordinario pintor, Leoncio Sáenz, olvidado. 3 casos: Valentín Méndez, Aéreo Chavarría, Leoncio Sáenz. ¿Te fijas? Se puede hacer mucho por el país sin necesidad de andar siendo ministro, o secretario político, o delegado de gobierno, o un gran intelectual, o un gran reconocido. Y siendo feliz además como persona, pues. Bueno, hablemos de otras cosas, pues.
es que hay mucho que hablar hoy ya. Vamos a ir rapidito porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Son las 6:54. Ayer hizo el anuncio oficial el gobierno que además de la vacuna que ya se habían anunciado que venían el miércoles, o que ya estaban aquí, perdón, el primer lote de Sputnik, vienen en los próximos días 135,000 dosis de la AstraZeneca que fabrica la India, ¿verdad? Eso más o menos es un 26% de las 504,000 que llegarán al país por el mecanismo COVAX, que es creado por la Organización Mundial de la Salud para suministrar vacunas a los países empobrecidos. En total, durante este año, Nicaragua va a recibir casi 2,700,000 dosis. Es decir, que son más o menos 1,500,000, 1,300,000, 350,000 personas van a estar vacunadas, porque son 2 dosis por persona, más o menos el 20% de la población. Y luego vendrán 500,000 dosis adicionales suministradas por India y otras 3,800,000 suministradas por Rusia. Un acuerdo con Rusia. Pero les quiero comentar lo siguiente. Bueno, el MINSA va a decir después cómo se va a realizar, cuándo, dónde. Eso lo va a anunciar el MINSA oportunamente. Pero les quiero comentar lo siguiente. Hace rato que lo quería decir, por fin tengo la oportunidad. No es el COVID el que está matando a tanta gente. Más de 2,5 millones ya. No es el COVID. ¿Saben lo que mata realmente a la gente? El virus es la causa, ok, pero el virus no la mata. ¿Saben lo que mata a la gente? La avaricia de los capitalistas que impusieron el neoliberalismo a nivel mundial. Y les voy a razonar esto. Primero, porque privatizaron servicios de salud pública en todo el mundo. Los redujeron a la mínima expresión y los privatizaron, de manera que cuando ocurre esta terrible tragedia de la pandemia, los pueblos están desprotegidos. No tienen cómo acudir a un centro médico porque no tienen reales. Y los pocos centros públicos que hay están sin equipo y desabastecidos y con un personal muy mal pagado. Entonces la gente se muere por eso. ¿Por qué en Nicaragua no ha ocurrido así? ¿Por qué en Cuba no ha ocurrido así? ¿Por qué en Venezuela no ha ocurrido así? Porque en esos 3 países tenemos un sistema de salud fortalecido, cuya prioridad, cuyo centro de acción es el ser humano. Y entonces no ha habido esa mortandad en estos 3 países por eso. No es que no han habido enfermos, claro que han habido enfermos por el virus. Y no es que no hayan muerto gente por el virus, sí han habido muertos, pero aquí no ha habido la mortandad de Honduras o de Costa Rica o de El Salvador o de Guatemala, para citar los ejemplos cercanos. Ya no se diga Colombia, Chile, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos no se diga, ¿verdad? O Gran Bretaña, que se las pican ellos todos o la mortandad de España, o la de Italia, o la de Alemania y Francia. No, eso no ha habido aquí. Porque aquí, en lugar de tener privatizada la salud, lo que se ha hecho es fortalecer el sistema de salud. Entonces, no es el virus como tal el que ha matado a la gente, sino ha sido el neoliberalismo, el capitalismo. Pero les voy a dar otro argumento mayor. Sorprendente para algunos compañeros. Ustedes sabían, te pregunto, en plena ola de expansión neoliberal, después que se destruye el campo socialista y se derrumba la Unión Soviética, empieza la ola, ahora mandamos, ya está, el mundo es nuestro, comencemos a hacer lo que nos da la gana, y comienzan a privatizar hasta el aire, hermano. ¿Verdad? En medio de esa ola, en 1992, te voy a decir, te lo voy a confirmar, no, 94. La Organización Mundial del Comercio, oigan esto, privatizó las vacunas. ¿En serio?
Se llama Acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Y ahí aprobó la propiedad privada del conocimiento científico implicado en la producción de vacunas. Hasta ese momento era propiedad de la humanidad. Cuando se descubrió una vacuna, se daba por sentado que era propiedad de la humanidad, que no había derecho a hacerse rico con vacuna. A partir de ese momento quedaron privatizadas las vacunas. Hoy estamos sufriendo las consecuencias. Si la vacuna o si el proceso para producir vacunas, para descubrirlas y producirlas, no estuviera privatizado, ya ahorita, hoy, 26 de febrero de 2021, ya estaría vacunada al menos la cuarta parte de la población del mundo. Pero está privatizado. Entonces ocurren fenómenos como el de Pfizer, que esos son delincuentes internacionales, los propietarios de Pfizer, que le están imponiendo a los países empobrecidos condiciones terribles para suministrar la vacuna, como que si fueran dueños del mundo. Y dice, mira, si querés que te venda la vacuna, me tenés que dar como garantía tus depósitos, tus reservas internacionales o tus activos más importantes. Yo te voy a decir si acepto esos activos o no como garantía. Pero además, vos tenés que hacer una ley para que nadie me pueda demandar por consecuencias de haberse inoculado con mi vacuna. Vos tenés que asumir la consecuencia. Si algo le pasa a alguien por mi vacuna, nadie me puede culpar a mí, que te culpen a vos. Vos te haces cargo de eso. Entre otras. No solo la Pfizer está haciendo eso, hay otras. Es una cosa terrible porque las vacunas están privatizadas. Eso no existía antes de 1994. Dice un escritor, este acuerdo dificultó e imposibilitó la transmisión de conocimiento y colaboración científicas en la producción y distribución de la vacuna. Los beneficios empresariales han pasado por delante del bien común. Y a este enorme retroceso le llaman progreso e iniciativa empresarial. Ha habido una lucha de los países empobrecidos y algunas potencias que han propuesto en la Organización Mundial del Comercio revertir ese acuerdo. ¿Saben quiénes se oponen? Estados Unidos y la Unión Europea. Se oponen a que las vacunas vuelvan a ser propiedad de la humanidad. Para que vean, pues, si esto no estuviera ocurriendo, ya estaríamos en un proceso acelerado de vacunación en todo el mundo, y no como ahora ocurre. Solo los ricos se están vacunando. Ojalá Cuba culmine pronto su proceso. Tienen 4 vacunas en proceso, una de ellas muy avanzada. Claro, su prioridad es vacunar a su pueblo, lógicamente, pero ojalá que una vez que vacunen a todo su pueblo, podamos acceder a esa vacuna y que los pueblos del mundo accedan universalmente a la vacuna cubana, que para mí, si es cubano, es garantía. Pero es una barbaridad, hermano. Ese es el mundo, hermano. Vos que andabas creyendo en Biden. Ayer hoy en la madrugada bombardeó Siria. Bajo la excusa, no, es que son una base de una gente que es de Irán, apoyada por Irán. Y entonces las voy a bombardear. De verdad. O sea, mira, qué argumento más estúpido. ¿Y qué? Ponerle que sea cierto. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si lo que se está luchando en Siria es contra el terrorismo que crearon los Estados Unidos y no lo pudieron controlar. Y lo que hizo fue un desastre. Y quien destruyó Siria fueron esas organizaciones terroristas creadas por Estados Unidos y el propio gobierno de Estados Unidos. ¿Y saben qué? Ahí los yanquis instalaron ahí en Siria una base militar
y se adueñaron de los recursos petroleros de Siria. Ahí están sacando petróleo ellos, con una base militar que los protege. Otra vez, ¿cuál es el fondo del asunto? Entonces viene Biden, el diferente de Trump, ¡pum!, ordena el bombardeo sobre Siria. Y si querés más, vos que andabas creyendo que Biden era diferente, un día de esto, el secretario ese Blinken dijo chanchada, dijo, sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Venezuela, chanchada, dijo. Y peor, ayer salió diciendo que hay que unir más esfuerzos porque Maduro es un dictador, es un corrupto, es un esto, es lo otro, y hay que quitarlo. El mismo discurso de Trump, igualito. Porque el presidente Nicolás Maduro ya no permite más humillaciones de los europeos. Vienen los europeos que estaban en diálogo con Maduro para avanzar en reformas y no sé qué cosa más. Estaban en esa y de pronto vienen, ¿verdad? Y como una forma de extorsión sobre Venezuela, para que le haga más concesiones, le aplica represalia a un conjunto de funcionarios, incluyendo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Entonces, Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea y hoy los europeos expulsaron a la embajadora venezolana. Pero además, Venezuela está a punto de romper relaciones con todos los países miembros de la Unión Europea. Está a punto de sacar a todos esos embajadores. Y además, y viene la Unión Europea, los vamos a aislar más. Si no me regresas a esa embajadora, te vamos a aislar más. Esa fue la respuesta. Es que se creen los dueños del mundo, semejantes léperos. Que se les pare firme Venezuela, sin miedo, hermano. Sin miedo. Dos cosas más. Este domingo hay elecciones legislativas y municipales en El Salvador. El pronóstico es que va a haber una victoria cómoda de Bukele y su partido Nuevas Ideas. Victoria cómoda, con posibilidades de arañar o de lograr la mayoría absoluta. Y puede ser que no, que haya una sorpresa, puede ser, pero en este momento todos los estudios de opinión indican eso. El FMLN le calculan entre 8 y 10 diputados, un poco más de arena, más o menos el 10% de los gobiernos municipales. Habrá que ver. Pero en principio es muy probable la victoria cómoda del partido de Bukele, Nuevas Ideas, este domingo. Y lo último que quiero, porque después vamos a hablar de otras cosillas. Pero es que esta factura la tengo que pasar, hermano. Son sinvergüenzas de plano. Vos sabés que el local que era del IPADE, que está en el kilómetro 10 de la carretera Masaya, mano derecha rumbo a Masaya, esa era la escuela de cuadros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vos sabés que ese local era la escuela de cuadros. ¿Cuántos de nosotros, los de esa generación, no fuimos allí a hacer cursos de distinta naturaleza? De historia de Nicaragua, de economía. Pasábamos 3 meses metidos ahí o los sábados. ¿Cuántos? Esa era la escuela de cuadros del Frente. O sea, el Frente construyó eso. Claro, después vino y en las decisiones que se tomaron, a eso se le asignó para que lo manejara Jaime Willock. Jaime Willock creó un ONG que se llama el IPADE y lo rehabilitó. Se suponía que la idea era de que los dirigentes del Frente que tuvieran acceso a determinadas propiedades lo pusieran al servicio del pueblo y de la revolución. Pues él no. Él se dedicó a lo suyo, a conspirar, a formar gente para los partidos de la derecha. Se sumó a la contrarrevolución de abril. Pero son cara dura. Y reclaman que es de ellos. No, hermano, esa era patrimonio del Frente Sandinista. Ahora es del Estado de Nicaragua, pues. Pero que no me vengan con cuentos. Son sinvergüenzas por derecho. Y si me pongo a hacer la lista de todos los sinvergüenzas
Hermano, no termino. El otro sinvergüenza. Que dice que gracias al periodismo independiente construimos y no sé cuánto. Y no. Ya te voy a hablar de periodismo independiente, vamos a hablar de eso. Pero, hombre, ¿de dónde sacaban esos fondos? De los yanquis. ¿Para qué le dan a los yanquis esos fondos? Para subvertir el orden, para destruir la Nicaragua, para contribuir a eventos como los de abril de 2018. Para eso le dieron los reales. Y de esos reales sacaron locales, equipos, mobiliarios, salarios, abundantes salarios, voluminosos salarios. Son sinvergüenzas por derecho. El organismo de derechos humanos ese, ¿quién lo creó? La revolución, el frente lo crea. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proteger los derechos humanos de los trabajadores. Y después se convirtió en el organismo de derechos humanos de la política de Estados Unidos. Y vienen ahora y se rasgan las vestiduras. Es que son sinvergüenza. De verdad. Y así puedo seguir. El otro. Que se declaraba. Yo me acuerdo cuando yo estuve ahí en un programa con ese sujeto. Tuve como 3 años. Estuve ahí yo. 3 años, creo. Bueno, el caso es que él se decía más sandinista que todos nosotros. Yo me acuerdo de eso. Y a mí me daba una rabia de mente, cabrón, pero bueno, un pitón. Sí, pero en la boca. Y entonces, porque ya, y bueno, el gobierno le dio a ese sujeto, anunció publicidad, pues, el Intur, el Inicer, el no sé, todo el mundo. Después les pidió reales por aquí, un préstamo a Albaniza, hizo reales, se más hizo reales. Y le pagaba a sus trabajadores una miseria. Yo me acuerdo que a mí se me acercaban los camarógrafos sin que nadie más se diera cuenta y me decían, mire, cuando sepa de alguna plaza, porque es que fíjese que nos pagan 4,000 pesos, tenemos que venir a las 8 de la mañana y a veces salimos a las 10 de la noche, no nos pagan horas extra, a veces nos pagan y a veces no la quincena, porque la prioridad era pagar las tarjetas de crédito de la mujer y de él. Y los trabajadores de último pasaban hasta 3, 4 semanas sin que vieran un centavo, llegando a las 8 de la mañana y saliendo a cualquier hora. Y él muy bien, gracias. Y ahora se rasga las vestiduras. Son sinvergüenzas por derecho que encima, ¿no? Así que ya saben, ese local del IPADE, ni modo, pues pasó al Estado. Dale viaje, pues. Pero bueno, por lo menos se le puso a funcionar al servicio del pueblo de Nicaragua ahí, con el centro que se instaló. Pero eso era patrimonio del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. La escuela de cuadros del Frente era esa. La mujer de Willock era la directora de ¿cómo se llamaba? La jefa de educación política del Frente Sandinista. Y le quedó ese local a ella y a su marido, pues. Terminó siendo utilizado para formar contrarrevolucionarios. ¡Ay, nombre de la democracia! Sí, como Nocho. Echame ese trompo en la uña. 7:13. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 18 minutos. ¿Ustedes creen que eso de la prensa independiente es un fenómeno reciente? Que es ahora que se usan los medios con ese propósito. No. Entre 1911 y 1913, imagínate vos, hace 110 años, esos periodistas independientes se encargaron de lanzar una campaña de tal brutalidad en México contra el presidente Francisco Ignacio Madero, de tal brutalidad que en 2 años
asesinaron al presidente y a su vicepresidente. Los periodistas independientes, ellos prepararon todas las condiciones. Y se lo vamos a contar cómo fue. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. En México hubo una dictadura de más de 30 años de un general, el general Porfirio Díaz. Ese no era general por gusto, sino se lo ganó en la lucha contra los franceses. O sea, fue muy destacado, muchos méritos militares y logró. Su rango se lo pone nada menos que Benito Juárez, general de división. ¿Verdad? Pero comenzó a tener aspiraciones políticas. Benito Juárez se postuló y ganó 3 veces las elecciones. En 2 de ellas se enfrentó Porfirio Díaz a Benito Juárez y en las 2 las perdió. Entonces, con la segunda derrota, comenzó a conspirar y ¿quiénes lo comenzaron a respaldar? Los terratenientes. Entonces, hizo la contrarrevolución, se murió Benito Juárez en el ejercicio del cargo, su relevo terminó el periodo, se postuló al siguiente mandato, le ganó las elecciones a Porfirio Díaz y siguió. Hasta que finalmente, pues, Díaz se hace el poder. Y estuvo más de 30 años. Entonces, en 1910 empezó Francisco Madero la Revolución Mexicana con un manifiesto convocando al pueblo mexicano a impedir la reelección, la 7ª reelección de Porfirio Díaz. Y finalmente, Francisco Madero, después de tener un resonante triunfo militar en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya la frontera con Estados Unidos, ingresa a México y es aclamado universalmente. Alguien escribió en la época que más popular que Francisco Madero solamente la Virgen de Guadalupe. Imagínense ustedes qué clase de popularidad la que tenía Madero. ¿Verdad? Pongan cuidado. O sea, es importante tener noción de sus antecedentes para que entendamos cómo en año y medio eso fue destruido. Porque Madero gana, ponen a un presidente interino que convocó elecciones, él gana las elecciones. Su vicepresidente era Pino Suárez, José María Pino Suárez, y empiezan a gobernar. En año y medio, hermano, la conspiración coordinada por la embajada de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos logra unir a los contrarrevolucionarios y lanzan el operativo, se toman el palacio, ponen preso a Madero y a Pino Suárez, prometen respetar la vida. ¿Qué va a hacer, hermano? Los asesinan a los 2. Incluso antes agarraron un hermano de Madero que no tenía un ojo, pues entonces le sacaron el otro ojo y así, ensangrentado, lo torturaron hasta matarlo. Miren qué salvajismo. Unos días antes de matar al presidente y al vicepresidente. Así de horrible fue eso. Y empezó la decena trágica en México. Ese Victoriano Huerta, un desgraciado. Pero bueno, los yanquis dirigieron todo. ¿Y con quién se respaldaron los yanquis? Con los periodistas independientes. Ya se los voy a contar, sí, cómo son esos periodistas independientes. Uno de los más fervientes partidarios, que fue gobernador de la Ciudad de México, ocupó distintos puestos en el gobierno de Madero, fue Federico González Garza. Murió hace muchos años. Escribió en 1936 un libro, La Revolución Mexicana, mi contribución político-literaria. Y hay un capítulo de ese libro dedicado exclusivamente a la prensa. Así, a la prensa, a los medios de prensa, no al diario. Este capítulo lo leyó
Beatriz Gutiérrez Müller, ahorita que acaban de recordar el aniversario del asesinato de Madero. Beatriz Gutiérrez Müller, una destacada intelectual mexicana que se casó hace algunos años con Andrés Manuel López Obrador, pero una destacada intelectual, escritora, etcétera, poeta. Entonces ella leyó este capítulo, que mira, hermano, no tiene desperdicio. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Entonces, una de las características de Porfirio Díaz era que compraba periodistas. Compraba periodistas que para que montaran periódicos, el periódico era lo dominante, recuerden, la radio y la televisión son muchos años después. De hecho, la radio se populariza hasta los años 30 con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y la televisión después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en aquel momento eran los periódicos, y los periódicos abundaban. Claro, ¿a quiénes se dirigían? Obviamente al que sabía leer y escribir, y no eran la mayoría de la población, pero eran los que creaban opinión pública. Entonces, ahí en los periódicos mexicanos, aquí en Nicaragua es igual, en la época de Sandino fue igual. Entonces, Porfirio Díaz tenía un fondo para comprar periodistas. Lo que ahora se conoce en México como los chayoteros, porque había una mate chayote en el tiempo de Gustavo Díaz, ¿verdad? Y los mandaba. Bueno, otro día te cuento eso, pero no importa. O sea, había coima, soborno. Entonces le daban reales a los periodistas para que fundaran sus medios y para que mantuvieran sus medios y para que respaldaran a la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces a los dueños de periodistas, antes que se convirtieran en dueños, y después, ya siendo dueños, los seguían respaldando, y después le pagaban a periodistas que escribían o que eran propietarios, pues, de medios impresos, revistas, semanarios y diarios. ¿Estamos claros? Ese es los antecedentes. Ahora oigan esto. ¿Verdad? Dice este hombre, Federico González Garza. Bueno, González Garza le advierte a Madero que hay si hay varias conspiraciones en marcha, que lo van a matar, que se dé cuenta, que pierda la ingenuidad. Porque todos los amigos de Madero le decían lo que estaba pasando y aquel no creía. Y por no creer y por no cuidarse, terminó pagándolo con su vida. No solo perdió el poder, perdió su vida. Entonces, Madero dice: cuando llegué a la capital, rodeado por la aureola de la victoria recién obtenida, el entusiasmo de todo el pueblo era indescriptible, y los pocos que estaban descontentos con el triunfo de la revolución no se atrevían a expresar su opinión porque ignoraban cómo serían tratados por el nuevo gobierno. Ahora que han visto que se les deja en absoluta libertad para expresar sus opiniones y que por este hecho no deben temer nada del gobierno, han vuelto a atacarnos como lo han hecho siempre, y por tal motivo los ataques de los diarios El Imparcial y El Diario no deben extrañarnos. Por el contrario, dice, hubiese sido sospechoso que se hubiesen pasado con armas y papeles a nuestro lado. Entonces los porfiristas al principio no decían nada, no vaya a ser que este gobierno nos quiera meter preso, no sé, cuando vieron que le garantizaban libertad total, que no había ningún problema, se lanzaron contra Madero porque querían recuperar los fondos que le daba Porfirio Díaz. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Sigo. Entonces, dice González Garza, Madero no le temía ni le daba importancia alguna a los ataques de la prensa, juzgando como muy natural la maledicencia de periodistas quienes no habían levantado su voz contra los desafueros de la tiranía porfirista. Unos porque se aliaron con naturalizados, con la dictadura, y otros porque sabían que al periodista independiente no podría esperarle sino la lobreguez de la ergástula, de la prisión. O sea, al periodista independiente durante la dictadura, lo único que le esperaba era la soledad de la prisión.
Tenía que someterse al régimen o iba preso. Entonces unos se sometían por convicción, viva Porfirio Díaz, y otros porque no les quedaba remedio y porque tenían miedo. No se podía esperar que estos periodistas se tornaran valientes, pretendiendo sentirse campeones del honor, de la libertad y la justicia, ahora que tenían la plena seguridad de no exponer ni su libertad ni su vida, atacando precisamente la justicia, el honor y la libertad. Y dice González Garza, hoy en 1936, es decir, 25 años después, casi 25, del asesinato de su amigo y jefe Francisco Madero, se puede afirmar, dice, que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura. Débiles, cobardes y serviles con quien nos humillaba, se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban su vida y los dignificaba. Ellos no pudieron perdonarle el insulto que Madero les infringió al juzgarlos hombres dignos, capaces de usar con espíritu civilizador una libertad que ellos no habían sabido conquistar. Madero suponía que eran hombres conscientes de la espléndida oportunidad que su amor y su heroísmo ofrecían al pueblo mexicano de romper la maldita ancestral tradición de nuestra raza, la de acabar para siempre con los gobiernos constituidos a base de sangre y de rapiña. La miseria moral de que estaban repletas las almas de estos periodistas porfiristas y pseudo-independientes no pudo dar más fruto que el de la ingratitud. Añoraban el látigo y las cadenas, porque como los esclavos en quienes hasta el instinto de libertad ha muerto, una vez mal omitidos quedaban expuestos a morirse de hambre. Y como Madero no pudo permitir el corruptor de fondo de los reptiles, del cual se alimentaban muchas sabandijas, las sabandijas escupieron todo el veneno de su ruin naturaleza sobre la antes inmaculada reputación del que venía a sanear un ambiente saturado de abyección y de servilismo. Ellos y otros rufianes de la prensa que se decían independientes fueron quienes sistemáticamente minaron y socavaron al gobierno de la revolución, alterando siempre la verdad, lanzando las más infames calumnias sobre Madero y los prohombres de la revolución, hasta lograr tejar en el ánimo popular la impresión de que Madero era incapaz de gobernar y que por lo tanto había que aplastarlo junto con su gobierno y restaurar el antiguo régimen con toda su corruptela. Ellos fueron, en una palabra, los que prepararon y abonaron el terreno en el que bien pronto habrían de fermentar y florecer las más negras traiciones. ¿Estamos claros? Prensa independiente. Entonces, los periodistas asalariados de la dictadura porfirista crearon el ambiente de odio contra el presidente Madero que terminó en su asesinato. En año y medio. Fíjense bien. Prensa independiente. Hace más de 100 años de esto. Por eso, insisto en lo que decía Daniel el lunes, hay que aprender de la historia, no hay que olvidar la historia. Entonces aquí vos tenés a muchos de estos. Soy periodista independiente y asalariado de Estados Unidos, asalariado de los europeos, que los belgas, que los holandeses, que los franceses, y son periodistas independientes. ¿Cómo es eso? Entonces, pero además, ponele que fueran pagados, pues, son pagados por ahí, dale pues, te lo voy a aceptar. Son sicarios, dale pues, pero que no mientan. Y es que es imposible, porque su labor es mentir. Su labor es infamar y difamar. Su labor es sembrar odio. Está como un pobre chavalo ayer, periodista independiente, dice él. Escribe, hoy dice, a propósito de que ayer
fue el aniversario de la derrota del Frente Sandinista. Entonces, hoy es un día histórico porque en Nicaragua se recuperó la democracia. Ya sabes qué cosa. Democracia. ¿Qué fue lo que vivió Nicaragua de esos 17 años? La más perversa de las dictaduras que ha existido en este país, solo superada por la de Somoza y por la parte militar, porque en la parte económica idéntica y social idéntica, la de Somoza idéntica. Hambriado el pueblo, desempleado, le quitaron sus derechos sociales, cerraron los CDI, cerraron escuelas, fueron a confiscar las propiedades de los campesinos, las propiedades que la revolución le había dado a la gente en los barrios. Confiscaron todo. Dilapidaron los recursos públicos, se los repartieron a mano llena entre sus parientes. Eso es democracia. Democracia es que gane la derecha. Si gana la izquierda ya no es democracia. Chame ese trompo en la uña. Son sinvergüenza, de verdad, ustedes son sinvergüenza. Yo digo, está bien, puedes aceptar el salario de los gringos, convertirte en sicario, pero yo te desafío, nunca mintas. Te desafío, no sembres el odio, te desafío, dale pues. Sos asalariado de los yanquis, dale viaje pues. No mintas. No mintas. Y no sembres el odio. Basta con eso. Pero es imposible, porque ese es su trabajo. ¿Cómo vas a hacerle oposición a Daniel si no es mintiendo? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer oposición al Frente Sandinista si no es difamando? ¿Cómo vas a crear en el pueblo un ánimo de violencia si no es sembrando odio? Y eso fue lo que hicieron. Pero son descarados, ¿sí? Yo, periodista independiente. ¿Dependiente de quién? Independiente del pueblo, eso sí es cierto. Eso sí es, esa parte sí es cierta. Vamos a cambiar de tema, son las 7:36. Porque hay cosas que se me quedaron del lunes. Vamos a ver si las logramos terminar. Y son cosas de una actualidad fabulosa. Se dijeron también hace 100 años. Hace 100 años, verídico. Sobre una realidad que es sumamente parecida a la que nosotros nos hallamos aquí en 2007, ¿verdad? Y sumamente parecida en las circunstancias que rodean a la revolución hoy en Nicaragua y la que rodean a la revolución soviética de Lenin. Entonces, les quiero comentar, voy a ir leyendo y comentando algunas cosas de las que decía Lenin, que no son teóricas, son muy políticas, son muy de la situación de Rusia en aquel momento, que no es teoría, pues, sino muy político, pero claro, de ahí se desprenden elementos teóricos, lógicamente, toda práctica vos podés desprender elementos teóricos. Entonces, mira, esto lo dijo Lenin el 17 de octubre de 1921, hace 100 años, si no es mentira, hace 100 años. Entonces, fue una charla, un informe que le presenta a los comités de instrucción política, el Segundo Congreso Nacional. Dice Lenin, quítenle ahí el nombre de Unión Soviética y pongan Nicaragua, es igual. Debemos decir que han de morir o quienes quieran aplastarnos, y nosotros opinamos que deben morir ellos, y en ese caso nuestra República Soviética sobrevivirá, o por el contrario, los supervivientes serán los capitalistas y perecerá la República. Es así. Este es un duelo a muerte, hermano. O salen ellos victoriosos y sobreviven, o muere la República y perdemos nosotros. Esa dicotomía es idéntica. Y no es asunto de que pierden los sandinistas. No, hermano. Los sandinistas somos los garantes de que exista la nación independiente llamada Nicaragua. Sin los sandinistas no hay independencia. Miren lo que hicieron ellos cuando fueron gobierno. Le pasaron el país, le regalaron el país a los yanquis. Cada vez que han gobernado Nicaragua, pan a los yanquis.
Dice Lenin, en un país que se encuentra en la miseria, fíjense bien, esto es muy importante para nosotros, en un país que se encuentra en la miseria, perecerán, morirán, quienes no sepan acatar la disciplina. O, si no ocurre eso, o mueren los que no son disciplinados, mueren no en el sentido literal de la palabra, mueren en el sentido, se acaba la indisciplina, o es la república la que desaparece. O sea, la disciplina es una cuestión de vida o muerte también. Dice Lenin, un país tan miserable como el que tenemos, aquí o nos disciplinamos todos, la república se muere. Entonces hay que acabar con los indisciplinados, dice Lenin. Dice él también, ahí no hay otra disyuntiva, ni puede haberla, como tampoco debe haber ningún sentimentalismo. El sentimentalismo es un delito tan grande como procurar salvar el pellejo en la guerra. El que en estos momentos no acata el orden ni la disciplina, deja entrar al enemigo en nuestro medio. ¿Oíste? El que en estos momentos no acata el orden ni la disciplina, deja entrar al enemigo en nuestro medio. Por eso afirmo, dice Lenin, que la nueva política económica tiene también importancia en el aspecto instructivo. Hablan aquí de cómo se debe enseñar. Tienen que llegar a la conclusión de decir que entre nosotros, esto es otra cosa lindísima, entre nosotros no hay sitio para los que no quieren aprender. Vean qué lindo. No hay sitio para los indisciplinados y no hay sitio para los que no quieren aprender. Cuando lleguemos al comunismo, le dice Lenin, la escuela va a ser menos dura. Pero hoy por hoy, digo que la escuela no puede ser menos de dura, so pena de que nos muramos, como república, como proyecto. Tiene otro concepto. Esto es de la historia, hermano, dice Lenin. Sabremos trabajar para nosotros. Hemos tenido desertores en el ejército. Y también hemos tenido desertores en el frente del trabajo. Antes se trabajaba para los capitalistas, para los explotadores, y se comprende que se trabajara mal. Pero ahora trabajamos para nosotros mismos, para el poder obrero y campesino. Recordemos que se debe dirimir la cuestión de si sabremos trabajar para nosotros, pues de lo contrario, nuestra república perecerá. Y ahí van 3 elementos. No puede haber disciplina, no puede haber gente que no quiera aprender y no puede haber gente que trabaja mal. ¿Ah? Sigo. Tenemos que dirimir eso, si vamos a saber trabajar para nosotros mismos, porque de lo contrario nuestra república perecerá, dice Lenin. Y decimos lo mismo que decíamos en el ejército. O se mueren todos los que deseaban hundirnos, y para eso aplicaremos las medidas disciplinarias más severas, o salvamos nuestro país y la república sobrevivirá. Esto debe ser nuestra pauta. Por eso, entre otras cosas, necesitamos la nueva política económica. Y aquí viene algo de lo que comentaba el miércoles. Administren todos la economía del país. Tengan al lado a los capitalistas, incluso a los capitalistas extranjeros, a los concesionarios, a los arrendatarios, que les van a sacar las ganancias al 100%. Se van a enriquecer a su costa. Déjenlos que se enriquezcan, pero aprendan de ellos a llevar la economía. Solo entonces van a saber edificar la república comunista. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Desde el punto de vista de la necesidad de aprender con rapidez, toda negligencia, cuarto elemento, toda negligencia a este respecto, a la necesidad de aprender,
es un grave delito. Y debemos pasar por ese aprendizaje duro, severo, incluso sañudo, con saña. Pero no hay otra salida. ¿Estamos claros? Ahora voy con otro. Ya vamos terminando, hombre. Esto lo dijo en el mismo año, pero en diciembre, 23 de diciembre, en el Congreso, en el 9º Congreso de los Soviets de toda Rusia. 23 de diciembre de 1921. Entonces habla de la política exterior y la política interior. Habla de otras cosas, pues, pero yo saqué estos parrafitos para trasladarlo a ustedes y vean cómo se parecen las cosas. Transcurren los años y las circunstancias se repiten. Dice Lenin, el primer legado de nuestra política, la primera enseñanza que se deduce del año de ejercicio gubernamental de 1921, enseñanza que deben asimilar todos los obreros y campesinos, es que debemos, oigan esto, debemos estar alerta y recordar que nos hallamos cercados de hombres, de clases, de gobiernos que exteriorizan públicamente el mayor odio por nosotros. Es preciso recordar que nos hallamos siempre al borde de una agresión militar. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar tamaño infortunio. A causa de la guerra imperialista sufrimos calamidades que tal vez no haya conocido ningún otro pueblo. Después sufrimos las calamidades de la guerra civil impuesta por las clases dominantes que defendían a la Rusia emigrante, a la Rusia de los terratenientes, a la Rusia de los capitalistas. Conocemos de sobra, las inauditas penurias que lleva la guerra a los obreros y a los campesinos. Por eso debemos ser lo más cautelosos y ponderados en este problema. Cualquier parecido con Nicaragua no coincide. Dice, mira hermano, vos sabes lo que la guerra produce es terrible. Y como sabemos lo terrible que es, tenemos que ser lo más cuidadosos para evitar otra guerra. Pero que no nos olvidemos, nos hallamos cercados de hombres, de clases, de gobiernos que exteriorizan públicamente el mayor odio para nosotros o por nosotros. No es coincidencia. Sigo. Oigan, miren lo que dice Lenin, hablando de la amenaza de una guerra. Oigan lo que dice Lenin. Estamos dispuestos a hacer las mayores concesiones y los mayores sacrificios. Estamos dispuestos a ello con tal de mantener la paz que hemos conseguido a tan alto precio. Estamos dispuestos a hacer las mayores concesiones y los mayores sacrificios, pero no de cualquier género, ni por tiempo indefinido. Que tomen buena nota los pocos, afortunadamente pocos representantes de los partidos belicistas. Sí, vamos a hacer concesiones, dice Lenin, pero no es de cualquier tipo de cosas. No, espérate. Ni tampoco es que vamos a hacer esas concesiones por tiempo indefinido. Aguántense, que tampoco es así. Estamos dispuestos a hacer las mayores concesiones, lo que sea, para mantener la paz, pero tampoco a cualquier precio. Eso es lo que le dice Lenin. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Dice, sé que no debemos aprender los métodos de la vieja diplomacia, como tampoco podemos dejar de ser lo que somos. No podemos dejar de ser lo que somos. Pero las lecciones que en este tiempo hemos dado en materia de diplomacia y que han sido comprendidas por otras potencias no han podido menos de dejar cierta huella y es posible que se hayan quedado grabadas en la memoria de alguien. Por eso, nuestra declaración franca de que los obreros y campesinos de Rusia estiman más que nada los beneficios de la paz, pero que solo están dispuestos a ceder en este sentido hasta cierto límite. Y eso ha sido entendido en el sentido de que ellos no han olvidado ni un segundo, ni un instante las calamidades que les acarrearon la guerra imperialista y la guerra civil. ¿Verdad?
dice Lenin, ante toda la masa de millones y millones de obreros y campesinos de Rusia, declaramos que seguiremos salvaguardando con toda nuestra fuerza la paz y que no repararemos en concesiones ni sacrificios para mantenerla, pero hay un límite del cual no podemos pasar. No consentiremos que se haga escarnio de los tratados de paz, no toleraremos las tentativas de malograr nuestra labor de paz. ¿Les parece? ¿Les recuerda algo de aquí? Y oigan esto, dice, cabe concebir que una república socialista pueda subsistir en medio del cerco capitalista. Esto parecía inconcebible, lo mismo en el sentido político que en el militar. Que esto sí es posible, oigan bien, que esto sí es posible en el sentido político y en el sentido militar, ya está demostrado, ya es un hecho. Esos que dicen que no es posible, bueno, no, ya demostramos que sí, que se puede, desde el punto de vista militar, porque la Rusia soviética derrota la guerra imperialista y le derrota a los terratenientes en la guerra civil, y porque además emprende una nueva manera de desarrollar la economía a pesar del cerco capitalista. Son posibles, dice, pues, dice, durante estos 4 años, 1917 a 1921, hemos oído tantas amenazas y amenazas tan terribles que no podemos sentir temor por ninguna de ellas. En cuanto al bloqueo con el cual nos amenazan, la experiencia ha demostrado que no se sabe para quién es peor, si para los bloqueadores o para los bloqueados. Todas nuestras dificultades, las más increíbles, todas nuestras penurias, la clave de nuestras dificultades reside en el combustible y en el abastecimiento. Todas nuestras penurias provienen del estado de la economía campesina, del hambre y las calamidades que se han abatido sobre nosotros. Y voy a terminar. A ver, para no pasarme el tiempo. Dice, durante estos 4 años, durante esta tregua relativamente elemental del último año de la feroz violencia directa, no hemos sido reconocidos. Se nos ha repudiado. Se ha venido diciendo que no existían relaciones con nosotros y a pesar de eso las tienen. Somos más, oye, aquí viene con un concepto que es un concepto sandinista también, pues Carlos Fonseca lo enseñó y lo predicó muchísimo, hemos hablado muchas veces aquí. Sandino también lo decía. Sandino, de hecho, era el principal elemento motivador de Sandino, que es la moral. Oigan lo que dice. En el aspecto material, dice Lenin, de lo económico y lo militar, somos inconmensurablemente débiles, pero somos más fuertes que nadie en el aspecto moral. Claro que esta no se debe comprender en el sentido de la moral abstracta, sino en el de la correlación de las fuerzas reales de todas las clases en todos los estados. Esto ha sido comprobado en la práctica y se demuestra con hechos, no con palabras. Se ha demostrado ya en una ocasión, y si la marcha de la historia se repite de cierta manera, se volverá a demostrar una y otra vez. Por eso afirmamos, puesto que hemos iniciado nuestra edificación pacífica, dedicaremos todas nuestras fuerzas a proseguirla sin interrupción. Al mismo tiempo, camaradas, estén alertas, cuiden el poder defensivo de nuestro país y de nuestro ejército. Cuídenlo como la niña de los ojos y recuerden que no tenemos derecho a permitir ni un instante la menor debilidad en la defensa de nuestros obreros y campesinos y de sus conquistas. No tenemos derecho, oigan eso, a permitir ni un instante ser débiles cuando se trata de defender a los obreros, a los campesinos y a sus derechos. Y dice Lenin, cuiden al ejército como la niña de sus ojos. 100 años después,
¿Cae anillo al dedo o no? Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.